Era una tarde de otoño cuando todo comenzó a cambiar en mi vida. Como profesora universitaria durante más de 15 años, estaba acostumbrada a la tranquila rutina del campus, las clases de literatura que tanto disfrutaba impartir y los fines de semana dedicados a la lectura e investigación. A los 42 años, había construido una vida estable y predecible, quizá hasta monótona para algunos, pero que a mí me daba satisfacción. Aquella tarde en particular, estaba organizando algunos libros en mi oficina cuando Lucas, mi sobrino de 23 años, apareció en la puerta. Era hijo de mi hermana mayor y había comenzado recientemente su maestría en psicología en la misma universidad donde yo enseñaba. Alto, con el cabello oscuro siempre despeinado y unos ojos verdes intensos, Lucas irradiaba esa energía juvenil que parecía iluminar cualquier espacio. «Tía Elena», sonrió, apoyándose en el marco de la puerta. «Pasaba por aquí y pensé en saludarte. Todavía tienes ese café maravilloso que siempre guardas». Le devolví la sonrisa, señalando la pequeña cafetera en la esquina de la sala. Era nuestra pequeña tradición desde que había empezado a asistir a la universidad. Café y charlas sobre literatura, ya que él había heredado mi amor por los libros. «Por supuesto. Adelante, acabo de preparar una nueva jarra». Mientras se servía, noté algo distinto en su comportamiento. Sus movimientos eran más contenidos, y había una cierta vacilación en su mirada cuando nos sentamos a conversar. «¿Todo bien, Lucas? Hoy pareces un poco distante». Revolvió el café durante unos momentos antes de responder. «En realidad, tía, quería preguntarte algo. Es sobre mi tesis». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Estoy investigando sobre relaciones familiares no convencionales y me gustaría entrevistarte. Siempre has tenido una visión tan única sobre las relaciones, y tus análisis literarios sobre el tema son fascinantes». Algo en la manera en que lo dijo, en cómo sus ojos encontraron los míos, me causó una ligera incomodidad que no supe explicar. Pero aparté la sensación, atribuyéndola al cansancio del día. «Claro que puedo ayudarte. ¿Qué tipo de preguntas tienes en mente?» Lucas sacó una pequeña grabadora del bolsillo. «¿Podemos empezar ahora? Prometo no quitarte mucho tiempo». Su sonrisa tenía algo diferente, una intensidad que nunca había notado antes. Las preguntas comenzaron siendo lo suficientemente simples. Mi opinión sobre diferentes estructuras familiares, cómo veía el amor en sus diversas formas, mi perspectiva sobre los tabúes sociales. Pero, gradualmente, me di cuenta de que la conversación tomaba un rumbo más personal. «¿Y tú, tía Elena? ¿Nunca has sentido algo que la sociedad consideraría inadecuado?» La pregunta quedó suspendida en el aire por unos segundos. Sentí que mi rostro se calentaba ligeramente. «¿A qué te refieres, Lucas?» Él apagó la grabadora y se inclinó hacia adelante en la silla. «A veces siento que hay algo diferente entre nosotros. Una conexión que va más allá de lo común entre una tía y un sobrino. ¿Nunca lo has notado?» Mi corazón se aceleró. Sus palabras resonaron en mi mente, causando una mezcla de sorpresa y confusión. «Lucas, creo que estás confundiendo las cosas. Nuestra relación es puramente familiar». Se levantó, acercándose a mi escritorio. «No estoy confundido, tía Elena. Llevo meses pensando en esto. La forma en que hablamos, como nos entendemos, es especial». Yo también me levanté, intentando mantener la compostura. «Creo que será mejor que terminemos por hoy. Claramente estás cansado y...» «Por favor, no me trates como a un niño», interrumpió, su voz más firme. «Sé exactamente lo que siento y digo. Y sé que tú también sientes algo». En ese momento, un golpe en la puerta nos sobresaltó. Era Sandra, mi colega del departamento, que quería discutir sobre una reunión. Lucas recogió rápidamente sus cosas, murmurando una despedida antes de salir. Me quedé allí, aturdida, intentando procesar lo que acababa de suceder. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dormir. Las palabras de Lucas no salían de mi cabeza. ¿Cómo podía pensar algo así? ¿Cómo dejé que nuestra relación llegara a este punto sin darme cuenta? ¿Y por qué, a pesar del impacto y la negación, una pequeña parte de mí no podía dejar de pensar en la intensidad de su mirada? Los días siguientes fueron un ejercicio de evasión. Cambié mis horarios de café, comencé a almorzar en lugares diferentes del campus y mantenía la puerta de mi oficina cerrada siempre que podía. Sin embargo, en una universidad relativamente pequeña, era imposible no cruzarme con Lucas ocasionalmente en los pasillos. Cada encuentro casual estaba cargado de una tensión que nunca había experimentado antes. Un miércoles particularmente agitado,
Estaba sumergida en la corrección de trabajos cuando mi celular vibró. Era un mensaje suyo. Tía Elena, necesitamos hablar. No podemos dejar las cosas así. Por favor. Ignoré el mensaje, pero mi concentración ya estaba completamente perdida. Horas después, mientras organizaba mis cosas para irme, escuché golpes suaves en la puerta. Antes de que pudiera responder, Lucas entró, cerrando la puerta detrás de sí. Mi corazón se aceleró al instante. Lucas, estoy ocupada ahora, dije, intentando mantener la voz firme mientras seguía guardando papeles en mi carpeta. Me estás evitando, dijo, no como una acusación, sino como una constatación dolorosa. Desde ese día, apenas me miras. Esto no es justo para ninguno de los dos. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y finalmente lo miré. Lucas parecía cansado, con ojeras evidentes y el cabello más despeinado de lo habitual. Una parte de mí quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, como siempre lo había hecho desde que era niño. Pero ahora, ese impulso parecía peligroso. ¿Qué esperas que haga, Lucas? Lo que dijiste, no es algo que podamos simplemente discutir y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Él se acercó, deteniéndose a pocos pasos de mi escritorio. Sé que te asusté. Tal vez fui demasiado directo, demasiado intenso. Pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Y tú también sientes algo. Lo veo en tus ojos cuando bajas la mirada rápidamente al encontrarte conmigo, en cómo tu voz tiembla ligeramente cuando te ves obligada a hablarme. «Basta», exclamé, más fuerte de lo que pretendía. «Estás creando significados donde no los hay. Soy tu tía, Lucas». «¿Tu tía?» «¿Y qué?», respondió, su voz baja pero intensa. «Las etiquetas sociales no cambian lo que sentimos. Tú, más que nadie, siempre me enseñaste a cuestionar las convenciones, a buscar verdades más allá de las apariencias. ¿Por qué esto sería diferente?» Me sentí mareada, como si el aire de la oficina se hubiera vuelto repentinamente escaso. «Esto es diferente ¿por qué? ¿Por qué?». Las palabras no me salieron. Lucas aprovechó mi momento de duda para acercarse aún más. «¿Recuerdas esa vez, la Navidad pasada, cuando hablamos de literatura hasta el amanecer? Todos se habían ido a dormir, pero nosotros seguimos allí, perdidos en nuestra propia burbuja. En ese momento, ¿no lo sentiste? Esa conexión única, esa sensación de que el resto del mundo había desaparecido». Por supuesto que lo recordaba. Había sido una de las noches más especiales de los últimos años. Pero no podía admitirlo, no podía darle fuerza a esos pensamientos peligrosos. «Lucas, estás confundiendo admiración intelectual con otra cosa. Es normal, especialmente considerando tu edad y el hecho de que pasamos tanto tiempo juntos discutiendo temas que nos apasionan. Pero necesitas entender que esto no es real. No me trates como a un niño confundido», replicó, con un tono de irritación en su voz. «He pasado meses analizando mis sentimientos, cuestionando cada pensamiento, cada emoción. Esto no es un enamoramiento adolescente, ni una confusión momentánea. Es real, es profundo, y lo sabes». En ese momento, escuché voces acercándose por el pasillo. Lucas también las percibió y dio un paso atrás, pasando las manos por su cabello en un gesto nervioso. «Necesito irme», dije rápidamente, tomando mi bolso y mi carpeta. «Por favor, Lucas, enfócate en tus estudios, en tu vida. Olvida esta idea». Cuando salí de la oficina, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves del coche. Durante todo el camino a casa, sus palabras resonaban en mi mente. Lo peor no era lo que había dicho, sino como cada palabra parecía encontrar eco en algún lugar profundo dentro de mí, un lugar que intentaba desesperadamente ignorar. El fin de semana siguiente intenté distraerme corrigiendo exámenes y preparando clases, pero mi mente seguía regresando a aquella conversación en la oficina. La mañana del domingo decidí dar un paseo por el parque cercano a mi casa, esperando que el aire fresco aclarara mis pensamientos. Fue entonces cuando recibí otro mensaje de Lucas. «Encontré un poema que me hizo pensar en ti», decía el mensaje, seguido de versos de Pablo Neruda que hablaban de amores imposibles y deseos silenciados. Mi corazón se aceleró al leer cada línea, reconociendo en las palabras del poeta sentimientos que intentaba desesperadamente negar. Me senté en un banco del parque, observando a las familias que pasaban, niños corriendo, parejas tomadas de la mano. La normalidad de la escena contrastaba profundamente con el torbellino en mi interior. ¿Cómo había llegado a este punto? Cuando nuestra relación de tía y sobrino comenzó a transformarse en algo tan complejo. Esa noche, incapaz de dormir,
Empecé a releer nuestras conversaciones antiguas por mensaje. Noté patrones que antes habían pasado desapercibidos. La manera en que nuestros diálogos sobre literatura siempre parecían llevar subtextos más profundos, como nuestras discusiones sobre amor y deseo en la ficción a menudo adquirían un tono personal. El lunes volví a la universidad decidida a mantener distancia, pero el destino tenía otros planes. Durante mi clase de la tarde, mientras discutía Lolita de Nabokov, una elección que ahora parecía terriblemente irónica, Lucas entró al aula. No estaba matriculado en esa asignatura, pero se sentó al fondo, con los ojos fijos en mí. Intenté mantener la compostura, continuar la clase con normalidad, pero mi voz temblaba ligeramente. Cuando comencé a hablar sobre el concepto de amor prohibido en la literatura, sentí que su mirada se intensificaba. Cada palabra que pronunciaba parecía estar cargada de significados ocultos. Después de la clase, mientras los estudiantes salían, Lucas permaneció sentado. Comencé a recoger mis materiales apresuradamente, pero él se acercó. Tu análisis sobre el amor prohibido fue fascinante, dijo, con voz baja. Especialmente cuando hablaste sobre cómo la sociedad intenta racionalizar sentimientos que trascienden sus normas establecidas. Lucas, por favor, murmuré, sin mirarlo. No podemos seguir así. ¿Así cómo? Preguntó, acercándose más. ¿Fingiendo que no hay nada entre nosotros? Ignorando algo que crece cada día. En ese momento, levanté la mirada para enfrentarlo. Fue un error. La intensidad de su mirada, la proximidad entre nosotros, todo parecía conspirar contra mi determinación. No entiendes, dije, mi voz casi un susurro. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de la familia, la ética, la moral. Se trata de todo lo que he construido en mi vida profesional y personal. Entiendo perfectamente, respondió, colocando suavemente su mano sobre mi brazo. El contacto, incluso a través de la tela de mi blusa, envió un escalofrío por mi piel. Pero también entiendo que a veces en la vida encontramos algo tan especial que merece cuestionar todo lo que creemos saber. Me alejé bruscamente, creando distancia física entre nosotros. No puedo tener esta conversación ahora. No aquí, no así. Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde? Insistió. No puedes huir de esto para siempre, tía Elena. En algún momento tendremos que enfrentar lo que está pasando. Salí del aula casi corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. En el pasillo, me crucé con algunos colegas que me saludaron, pero apenas logré responder. Todo lo que deseaba era llegar a casa, encerrarme en mi habitación y tratar de entender cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto. Esa noche, acostada en mi cama, me encontré recordando cada momento con Lucas en los últimos meses. Cada conversación, cada mirada, cada gesto aparentemente inocente ahora adquiría nuevos significados. Y lo más aterrador era darme cuenta de que, tal vez, yo también había contribuido a esto, aunque fuera de manera inconsciente. A la mañana siguiente, me desperté con una decisión tomada. Necesitaba hablar con alguien. El peso del secreto se estaba volviendo insoportable. Después de mucho pensarlo, decidí buscar a María, mi amiga de toda la vida y también psicóloga. Si había alguien que podía ayudarme a entender esta situación sin juzgarme, era ella. Nos encontramos en un café discreto, lejos de la universidad. María me escuchó atentamente mientras yo me desahogaba, intentando explicar la complejidad de la situación sin parecer completamente desquiciada. Elena, dijo cuando terminé, necesitas entender que esto no es tan inusual como crees. Situaciones como esta, aunque raramente se discuten abiertamente, ocurren con más frecuencia de lo que imaginamos. Pero él es mi sobrino, María, respondí, con la voz quebrándose. ¿Cómo puedo siquiera considerar? No te estoy diciendo que consideres nada, me interrumpió con suavidad. Te estoy diciendo que no te castigues tanto por tener estos sentimientos. Lo importante es cómo eliges manejarlos. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de Lucas. Necesito verte. Esta noche. Por favor, es importante. Le mostré el mensaje a María, mis manos temblando. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, su tono profesional mezclándose con la preocupación de amiga. No lo sé, confesé. Una parte de mí quiere huir lo más lejos posible, pero otra parte quiere entender, completó. Elena, siempre has sido una persona racional, analítica. Tal vez sea momento de enfrentar esto, de establecer límites claros. Después de más discusión, decidí responder al mensaje de Lucas. Acordé encontrarme con él en mi apartamento,
Un territorio neutral parecía demasiado íntimo, y los lugares públicos estaban descartados. A las 8 de la noche, el timbre sonó. Lucas estaba allí, luciendo más maduro que nunca con su camisa social y jeans. Se había arreglado especialmente para nuestra conversación, algo que noté con un nudo en el pecho. ¿Podemos sentarnos?, preguntó después de entrar. Le indiqué el sofá de la sala, manteniendo una distancia segura mientras me sentaba en el sillón frente a él. Lucas, antes de que digas algo, comencé, necesito que entiendas algo. He pasado los últimos días pensando mucho en todo esto. Hoy hablé con una amiga. ¿Se lo contaste a alguien?, preguntó, pareciendo más curioso que alarmado. Sí, una profesional. Y eso me ayudó a darme cuenta de que necesitamos establecer límites claros. Lo que está pasando no puede continuar. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos verdes fijos en los míos. ¿Por qué no? ¿Por qué la sociedad dice que está mal? ¿Porque algunas personas no lo entenderían? ¿Desde cuándo te importan tanto las convenciones sociales? No es solo eso, argumenté, intentando mantener la voz firme. Es sobre responsabilidad, sobre familia, sobre amor, interrumpió. Sobre dos adultos que comparten una conexión especial. Puedes negarlo cuanto quieras, tía Elena, pero hay algo real aquí. Cerré los ojos por un momento, intentando organizar mis pensamientos. Cuando los abrí de nuevo, Lucas estaba de pie, caminando hacia mí. No, dije, levantándome también. Mantén tu distancia, por favor. ¿Por qué?, cuestionó, deteniéndose a pocos pasos de mí. ¿Porque tienes miedo de lo que puede pasar si estoy muy cerca? Porque sabes que tú también sientes algo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sí, exclamé, sorprendiéndonos a ambos. Sí, siento algo. Sí, hay una conexión. Sí, pienso en ti de formas que no debería. ¿Estás feliz ahora? El silencio que siguió a mi confesión fue ensordecedor. Lucas me miraba con una mezcla de sorpresa y triunfo, mientras yo intentaba recuperar el control de mis emociones. Pero eso no cambia nada, continué, con la voz más calmada. Algunos sentimientos deben permanecer no expresados, algunas conexiones deben quedarse solo en el ámbito de las posibilidades. No creo en eso, respondió, con una voz suave. Y en el fondo, tú tampoco. Los días que siguieron a aquella confesión fueron un torbellino de emociones contradictorias. En la universidad, continué con mis clases y compromisos, pero cada momento era una lucha interna. Lucas, por su parte, parecía haber ganado una nueva confianza tras mi admisión, lo que hacía aún más difícil mantener la distancia. Una tarde particularmente tensa, mientras organizaba algunos libros en la biblioteca de la universidad, sentí su presencia antes incluso de verlo. Lucas apareció entre las estanterías, llevando un libro de poesía. Encontré algo que quiero mostrarte, dijo, acercándose. Abrió el libro en una página marcada y comenzó a leer en voz baja versos sobre deseos prohibidos y amores imposibles. Su voz resonaba entre las estanterías vacías, cada palabra cargada de significado. Lucas, no podemos seguir así, susurré, mirando nerviosamente a mi alrededor. Ya hablamos de esto. Hablamos, sí, respondió, cerrando el libro. Y admitiste que también sientes algo. ¿Por qué seguimos fingiendo que esto no existe? En ese momento, escuchamos pasos acercándose. Era Mariana, una colega del departamento. Rápidamente, Lucas se apartó, fingiendo buscar algo en las estanterías. Saludé a Mariana con una sonrisa forzada, mi corazón latiendo acelerado. Después de que ella se fue, Lucas volvió a acercarse. ¿Ves lo agotador que es fingir todo el tiempo? Ocultar, disimular, mentir. Es necesario, respondí, pero mi voz traicionaba mi inseguridad. No tiene por qué serlo, insistió. Podríamos encontrar una manera. No somos las primeras personas en enfrentar algo así. ¿Y cómo imaginas que esto funcionaría?, pregunté, enfrentando finalmente su mirada. ¿Cómo se lo explicaríamos a tu madre, mi hermana? ¿Al resto de la familia? ¿A nuestros colegas? Él dio un paso adelante, reduciendo aún más la distancia entre nosotros. No tenemos que explicar nada ahora. Podemos tener nuestro propio mundo, nuestro propio espacio. Un secreto eterno, cuestioné. Eso no es vida, Lucas. Es mejor que negar lo que sentimos, respondió. Mejor que esta tortura diaria de estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. En ese momento, algo en su mirada cambió. Había una determinación que nunca antes había visto. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y me besó. Fue un beso rápido,
casi casto, pero cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. Me aparté inmediatamente, sorprendida no solo por su acción, sino también por mi propia reacción. No, no podemos, balbuceé, recogiendo mis cosas apresuradamente. Elena, me llamó, usando mi nombre sin el tía por primera vez. No huyas. Pero era exactamente lo que necesitaba hacer. Salí de la biblioteca prácticamente corriendo, ignorando las miradas curiosas de algunos estudiantes en el pasillo. Entré en mi coche y conduje sin rumbo durante horas, intentando procesar lo que había sucedido. Esa noche, sola en casa, recibí un mensaje de él. No me arrepiento de lo que hice. Sé que tú también lo sentiste. Podemos seguir fingiendo que no pasó nada, o podemos ser honestos el uno con el otro y enfrentar esto juntos. Miré el mensaje durante mucho tiempo, con las manos temblando sobre el celular. Cada parte racional de mi ser decía que lo ignorara, que cortara cualquier posibilidad de contacto. Pero aquel beso había despertado algo que ya no podía negar ni ignorar. Finalmente, respondí, necesitamos hablar. Mañana, en mi apartamento. Por última vez. La noche siguiente, cuando Lucas llegó a mi apartamento, yo ya había tomado una decisión. Las horas que pasé en vela me hicieron darme cuenta de que necesitábamos encontrar una resolución definitiva a esta situación, sin importar cuán dolorosa fuera. Adelante, dije, manteniendo la puerta abierta. Él pasó junto a mí, su perfume familiar llenando el ambiente. Noté que llevaba la camisa azul que le había regalado en su último cumpleaños. Antes de que digas algo, comenzó, quiero que sepas que he pensado mucho en lo de ayer. En el beso, en todo. Yo también lo he pensado, lo interrumpí, señalando el sofá para que nos sentáramos. Y por eso necesitamos tener esta conversación. Nos sentamos frente a frente, el silencio pesado entre nosotros. A través de la ventana se podía escuchar el ruido lejano de la ciudad, un recordatorio del mundo real que existía más allá de esas paredes. Lucas, comencé, reuniendo toda mi valentía, lo que ocurrió ayer no puede repetirse. No porque no signifique nada, sino precisamente porque significa demasiado. Intentó hablar, pero levanté la mano para pedirle silencio. Déjame terminar. En los últimos días he vivido una batalla interna que nunca imaginé enfrentar. He cuestionado todo, mis valores, mi moral, mis sentimientos. Y sí, hay algo entre nosotros que va más allá de lo común, algo que quizá ni yo misma entiendo completamente. Entonces, ¿por qué luchar contra eso?, preguntó con voz suave. Porque a veces el amor no es suficiente, respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Porque algunas historias necesitan permanecer no vividas para que otras puedan continuar existiendo. Nuestra familia, nuestras vidas, todo lo que hemos construido, no podemos sacrificar eso por un sentimiento que, por más fuerte que sea, destruiría mucho más que solo a nosotros dos. Lucas se levantó, pasando las manos por su rostro en un gesto de frustración. ¿Y nuestra felicidad? No significa nada. Significa todo, respondí, levantándome también. Por eso necesito hacer esto. Por los dos. Eres joven, Lucas. Tienes toda una vida por delante, posibilidades infinitas de amor y felicidad que no llevarán el peso que esto cargaría. No hables como si fuera un niño, protestó, pero su voz ya no tenía la misma convicción de antes. No lo hago, afirmé. Hablo como alguien que te ama lo suficiente como para saber que tengo que dejarte ir. Me acerqué a él, permitiéndome tocar su rostro una sola vez, un gesto de despedida. Voy a pedir mi traslado a otro campus. Ya he iniciado el proceso. No, susurró, sujetando mi mano. No hagas esto. Tengo que hacerlo. Por los dos. Lo entenderás algún día. Las lágrimas corrían ahora libremente por mi rostro, pero mi voz permanecía firme. Lo que sentimos el uno por el otro, quizás sea real, quizás sea especial, pero a veces el amor más verdadero se demuestra justamente en la capacidad de dejar ir. Lucas me miró durante un largo momento, y vi en sus ojos el instante exacto en que entendió que esta era realmente nuestra despedida. Sin decir nada más, se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo, «Siempre serás mí, ¿y sí, tía Elena?» Cuando se fue, me permití derrumbarme en el sofá, llorando todas las lágrimas que había contenido. En los meses que siguieron, cumplí mi palabra. Me mudé a otra ciudad y acepté un puesto en otra universidad. Con el tiempo, nuestra historia se transformó en un recuerdo agridulce, un capítulo no vivido que, aunque doloroso, nos enseñó sobre el amor, el sacrificio y el valor de hacer lo correcto, incluso cuando el corazón implora lo contrario.
Años después, cuando ocasionalmente nos encontramos en reuniones familiares, siempre hay esa mirada de reconocimiento mutuo, esa comprensión silenciosa de que algunas historias de amor son más hermosas precisamente porque permanecen solo como posibilidades. Y quizá, al final, esa sea la forma más pura de amor, aquella que elige la preservación sobre la realización, el bienestar mayor sobre el deseo individual.